Hay ciertos temas que, bueno, siempre surjan confusiones y algunas cuestiones en cuanto a la doctrina. Mientras estamos aprendiendo, a veces confundimos lo que son doctrinas esenciales con asuntos secundarios. No sé si les ha pasado a ustedes, pero la doctrina esencial y asuntos secundarios. Existen ciertas cosas que siempre son necesarias para que un creyente sea un creyente, que sea salvo. O sea, si uno niega la deidad de Cristo, por ejemplo, ya no puede ser un creyente. Hay otras cosas que hablaremos después. Y hay otras cosas que son buenas que un creyente haga. Pues es siempre bueno que un creyente ore. Amén. Siempre es bueno que un creyente lea la palabra, que asista a la congregación, que ame a los hermanos. Son cosas que siempre son buenas. Hay otras cosas que siempre son malas. Y sabemos eso. Hay ciertas cosas que son definitivamente inmorales para un creyente. O sea, por ejemplo, un creyente que cometa adulterio, sí, ahí sí no está bien, no se justifica. Un creyente que mata a otra persona, un creyente que haga esto, aquello. Y sabemos que hay ciertas cosas que son, digamos, blancas y negras. Pero hay otras áreas grises. Áreas que no tenemos realmente tanta información bíblica o no sabemos. Hay división en cuanto a cómo tratar algunos asuntos secundarios, terrenos oscuros, puntos flacos, áreas grises. Tenemos todos esos términos para hablar sobre lo que uno no sabe qué hacer, qué creer, qué hacer. Pues en el contexto aquí en Primera de Corintios, Pablo sigue respondiendo las preguntas, las inquietudes de los mismos corintios. Ellos escriben cartas al apóstol y él responde una por una ahora. Después de hablar sobre la soltería y matrimonio difíciles y todo en el capítulo 7, entra al capítulo 8 y dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿qué hacemos con eso? Pues yo no sé cuándo fue la última vez que estabas en una situación en tu vida en que dijiste, no sé si debería comer esta carne porque fue sacrificada a un ídolo pagano. ¿Sí ha pasado? En nuestro contexto aquí en Colombia realmente es una situación que no enfrentamos con mucha frecuencia. En otras partes del mundo sí, porque tienen muchos ídolos, tienen esa comida sacrificada a los ídolos, pero para los corintios era un asunto muy relevante. Veremos que aquí hay una aplicación para nosotros que es sumamente relevante para nuestras vidas. ¿Ellos qué vivían? Obviamente Grecia, ahí donde estaba Corinto, era una cultura sobremanera supersticiosa, tenía un politeísmo, es decir, un montón de diferentes dioses, los dioses griegos. Hemos escuchado los nombres, el dios de Júpiter y el dios de Zeus, el dios de la diosa de Afrodita y varios otros dioses. Y cada dios o cada ídolo tenía su templo y en esos templos las personas podrían ir y ofrendar algo. Entonces ellos llevarían una carne asada para la ofrenda de la adoración a ese dios falso, a ese ídolo. Entonces, la carne, para todos los corintios, habían dos lugares para comprarla. Un lugar que es la carnicería normal y la carnicería al lado del templo. Ahí al lado. ¿Por qué siempre había una carnicería al lado? ¿Por qué? Las personas llevarían sus ofrendas y la tercera parte iría para esa carnicería. La tercera parte iría para los sacerdotes que servían en el templo y la tercera parte para el Dios. Y obviamente, ese sacerdote recibe ofrendas y mucha carne, una picada todos los días, imagínense, y dice, no, pues me sobra la carne, entonces él, para ganar un poco más de platica, vende su porción a la carnicería que vendería esa porción después a otros. Y el templo mismo, o sea, recibe ahí ese Dios la ofrenda de la carne, y el Dios, ¿cuánta carne come? Cero. O sea, porque es un objeto inánimo. Entonces, al final del día, habría una sección especial en esa carnicería al lado del templo para la carne en remate, o sea, la promoción, ¿cierto? Porque esa fue la carne que no quiso el dios de Júpiter. Entonces, uno va y quiere comprar un buen corte de carne, quiere unas chatas o quiere una punta de anca y dice, bueno, pues el precio full, vale 20,000 pesos. Pero el precio en remate, solo vale 5,000 pesos. De la misma carne, de la misma vaca, entonces aprovechemos. Pero hay algunos que decían, no, esa carne está contaminada. ¿Por qué? Los griegos y hasta los judíos pensaban también que los demonios se aferraban a la carne, a la comida. Los demonios se aferran a la comida, entonces
¿ahí qué hacemos? Entonces los creyentes escribieron esta pregunta al apóstol Pablo diciendo, ¿qué hacemos con la carne sacrificada a los ídolos? Otra vez digo, nosotros aquí en Colombia en el siglo XXI no enfrentamos esto con toda regularidad. No es parte de nuestras vidas cotidianas, pero hay otros asuntos que sí. Hay otros asuntos que sí son debatibles y hay gente que quiere luchar o pelear sobre esas áreas grises. Porque uno dice, no, pues entre cristianos, ¿qué tanto podemos participar del mundo antes de contaminarnos? Pensémoslo, hay gente que ha debatido esto por los siglos, por miles de años en la iglesia. O sea, hablando sobre temas que algunos dicen, eso es muy mundano, la vestimenta. Yo escuché toda la niñez que todas las mujeres que están en pantalón son pecadoras. Todos los hombres que suben al púlpito para predicar sin corbata, ay, ese no es un hombre de Dios. Y hoy sí, no soy hombre de Dios, entonces. Y hay otros asuntos que resaltamos, decimos, estos instrumentos son del diablo, la batería, uy, eso fue algo muy grande en mi juventud, la batería es del diablo, eso es diabólico, ese ritmo, y yo dije, "Uf, sí, cierto", y luego busqué en la palabra, y hasta veo que hasta en los salmos, hay salmos que uno habla, canta con calma, canta con instrumentos suaves, con arpa, y otros salmos que dice con bulla, adoran a Dios con adoración, con un ruido fuerte para gloria y alabanza de Dios. Y uno dice, eso me incomoda, puede incomodarte, pero es que eso no es un asunto bíblico. Es una preferencia más bien. Y uno dice, hay tantas cosas y la vestimenta, la comida. Algunos dicen, ¿puede un cristiano bailar? Y la respuesta es, algunos, porque algunos sí no saben. Pero hay tantos asuntos así, o sea, tantas cuestiones que son las áreas grises de la vida cristiana. Y uno dice, no, pues, ¿qué hacemos ahí? Y más allá de eso están las otras doctrinas o enseñanzas que son debatibles. O sea, no tienen que ver con el evangelio en sí, no determinan si uno es salvo o no, pero sí son convicciones bíblicas. La escatología, los últimos días, o el diezmo versus una ofrenda de amor, de gracia, el calvinismo versus el arminianismo, o una tercera opción en mi caso, que no es ni este ni el otro. Pero hay tantos debates en las iglesias que a veces elevamos estos asuntos a primera importancia, pero no lo son. Y hay que saber diferenciar entre esos asuntos, doctrinas principales, primarias, fundamentales, convicciones bíblicas y preferencias personales. Pues vamos a leer el texto y vamos a sacar de ahí algunos principios que nos van a ayudar a saber afrontar y usar bien la libertad espiritual. Dice en 1 Corintios 8:1, dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Oremos. Señor, gracias por este pasaje. Ayúdanos a entenderlo, recibirlo, aplicarlo y vivirlo en nuestras vidas, en el poder del Evangelio.
y ayuda a aquellos que aún no tienen libertad en Cristo a que la descubran hoy en ese mismo evangelio, y los creyentes que vivamos bien, que usemos bien la libertad que nos has dado. En tu nombre te lo pedimos. Amén. En Cristo yo soy libre, pero debo aprender a aplicar esa libertad. Debo aprender a aplicar el buen uso de la libertad espiritual. Veremos hoy cómo manejar esas áreas grises de la libertad y cómo vive un cristiano la libertad personal y servicio al prójimo. Primeramente quiero resaltar algo que vimos a la mitad de este pasaje, es que solo existe un Dios de verdad. Solo existe un Dios de verdad. Amén. Solo hay un Dios. Los versículos 4 al 6 dice, sabemos nosotros que solo hay un Dios. Esos ídolos realmente no son dioses. Algunos hablan de esos falsos dioses y como si fuera la competencia de Dios, pero realmente los ídolos, ¿qué son? Ídolos. O sea, Pablo afirma, y nosotros también, que solo Dios es Dios. Los ídolos en sí no son nada porque son falsos, son fabricados, son fantasías fingidas. Y nosotros cuando vemos un ídolo, realmente no hay que tenerle miedo ni temor porque ese ídolo ni nos ve ni nos escucha. Cuando las personas alrededor del mundo en todas las generaciones han buscado un ídolo, un Dios para salvarse, no hay respuesta alguna. ¿Por qué? Estos son falsos. No hay nada ahí. Es simplemente un pedazo de madera, de metal, de piedra, de yeso, de cualquier cosa. Es un objeto inánime e inútil. Isaías 44, les animo a que anoten ahí el pasaje, no tenemos el tiempo para leerlo, pero Isaías 44, 9 al 19 habla sobre estos ídolos que simplemente con un pedazo de madera, con la leña, un carpintero puede quemar una parte y calentarse y quemar otra parte y preparar una comida, y con la otra parte se fabrica un ídolo, un dios, y se adora a ese dios, ora a ese dios, y ese dios no le va a escuchar, no le va a servir. En otras palabras, el mismo concepto de adorar una imagen, un ídolo, es un poco absurdo. ¿Qué puede hacer ese dios para ayudar a salvar? Nada. Solo Dios puede salvar, como cantamos hace unos minutos. Entonces vemos aquí que Pablo dice, nosotros sabemos eso. Cerca pues de las viandas que se sacrifican, un ídolo, nada es en el mundo y no hay más que un Dios, dice. Solo hay un Dios. La comida tampoco en sí no es ni moral ni inmoral, es amoral. ¿Qué quiere decir eso? Si yo como, si no como ciertas comidas, no es que sea más espiritual o menos espiritual. La comida en sí es algo amoral, no tiene moralidad en sí, depende mucho del uso, depende mucho de cómo uno aprovecha la comida, o si guarda la comida para sí y no comparte. Bueno, ahí sí se convierte en algo inmoral de pronto, eh, pero la comida en sí no es ni mala ni buena, depende del uso. Es así como una guitarra. La guitarra puede ser usada para alabar a Dios o para adorar a Satanás, ¿cierto? Y hay gente que han dado ambos usos porque el instrumento en sí simplemente es un instrumento. La comida en sí no es ni moral ni inmoral. Jesús mismo afirmó esto, dijo en Mateo 15, 17, en un versículo un poco chistoso. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Comida es comida, o sea, es útil para dar nutrientes, pero en sí no tiene moralidad. Nos sirvieron, fueron palabras de Jesús y uno dice, pues mucha reverencia ahí, pero no sé, podemos reír, sí, pueden reírse, porque Jesús está diciendo, bueno, ustedes están haciendo un gran alboroto sobre la comida, pero la comida en sí no es moral. Muchos enfatizan erróneamente una dieta especial para poder acercarse más a Dios o para no alejarse a Dios. Dicen primera de Timoteo 4 que esas son doctrinas de demonios. Es algo un poco fuerte. Primera de Timoteo 4, 1 al 5, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Fíjense bien, que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios o porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces hay algunos que dicen, no, pues no puedes comer cerdo. Si no quieres comer cerdo, está bien. Pero decir eso es inmoral,
No puedes tomar gaseosa. Bueno, si no tomas gaseosa, está bien. Ahora no estoy tomando ni gaseosa, ni estoy comiendo pan, ni estoy comiendo arepa, ni arroz, ni azúcar, ni postres, y ahora tengo hambre. Pero decir que eso en sí me hace más espiritual, no. Es un asunto que no tiene nada que ver con la espiritualidad. Ahora, tengamos mucho cuidado cuando hablamos en nombre de Dios sin que Dios haya hablado. Amén. Siempre es peligroso añadir a lo que Dios dice o quitar de lo que Dios dice. Y eso estaba pasando con los corintios en cuanto a la comida sacrificada a los ídolos. Y puede pasar con nosotros con otros asuntos secundarios. Evitemos los dos extremos. Hay un extremo de legalismo. El extremo del legalismo y el antinomianismo. El legalismo, ¿qué dice? Dios solo me aceptará por lo que hago y nunca podré hacer lo suficiente. Uno se esfuerza para ser aceptable ante Dios y nunca es suficiente. Pero hay otro extremo, el antinomianismo, o sea, sin ley prácticamente, es que Dios me acepta como sea, entonces haré todo lo que yo quiero. Voy a abusar de la gracia de Dios. Es el evangelio de la hipergracia. Esos son dos extremos equivocados. El evangelio que dice, Dios me acepta en Cristo, soy libre en Cristo, entonces voy a usar esa libertad para vivir una vida agradable delante de Él. Voy a usar esa libertad y porque soy acepto, quiero vivir una vida aceptable ante Dios. Son dos extremos que hay que evitar, pero solo hay un Dios y solo hay salvación en su Hijo Jesucristo. En el Evangelio aprendemos cómo somos hechos libres y luego cómo vivir vidas aceptables delante de Él. Primera de Timoteo 2, 3 al 6 dice, porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el corazón de Dios, el deseo de Dios. Luego dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces debemos aprender por consecuencia a no dar mucha relevancia a esos salvadores funcionales. Para los corintios tenían ese problema de los ídolos. ¿Qué van a pensar los ídolos si comemos o si no comemos su carne? Sus ídolos no tienen ni mente ni cerebro, ni van a responder. ¿Por qué? Simplemente un pedazo de material humano, ¿cierto? Pero hay un Dios. Y por medio de ese Dios nosotros somos. Ahora, ¿por qué iniciamos en la mitad del pasaje? Porque quería establecer que solo hay un Dios y nosotros sabemos eso. Pero ahora vamos a volver a los primeros versículos y vamos a ver que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Volvamos al versículo 1, dice en 1 Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo, pero si alguno ama a Dios es conocido por él. Algo interesante aquí, vemos un juego de palabras. Habla sobre un conocimiento cognitivo, usa esa palabra griega ida o oída. Y hay un conocimiento experiencial. En el griego es la palabra gnosis o inosko, la misma palabra, el verbo y el otro. Pues en el inglés tenemos una sola palabra para conocer y saber, es la palabra know. K-N-O-W. Uno dice, "Ush, compleja esa forma de escribir esa palabra". Sí, yo no inventé el inglés, es una locura. ¿Sí? Pero la palabra know en inglés es tanto saber como conocer, en algunos casos. Cuando yo estaba aprendiendo el español hace 2 décadas, estaba apenas comenzando. Yo me acuerdo que muchos amigos míos y mi persona también luchábamos un poco con este concepto de que hay dos palabras distintas y cómo usar esta palabra y cómo usar la otra palabra. Pero simplemente es esto, que saber, me explicaron, es información, es algo aquí en el cerebro y conocer es la experiencia. Yo sé mucho sobre el presidente Donald o el expresidente Donald Trump. Me han dicho algunas cosas sobre él, pero no lo conozco, ni nunca le conoceré en esta vida probablemente. Entonces, hay una diferencia muy grande. Muchos saben acerca de los ídolos, pero no han conocido realmente la libertad en Cristo. Muchos saben que tienen libertad, pero no conocen el buen uso de esa libertad. Es lo que dice el apóstol Pablo, porque el conocimiento envanece.
el conocimiento envanece. La idea es en cómo pensamos que sabemos. Una cosa es saber la verdad sobre asuntos secundarios, áreas grises, y otra cosa es saber aplicar ese conocimiento en nuestra vida y en el trato con los hermanos. Eh, Hay algunos que no saben lo que no saben, y algunos saben que no saben lo que no saben, y algunos no saben que no saben lo que no saben. ¿Saben? Piénsenlo. Tiene sentido. Pero ¿qué pasa? Muchos se jactan de lo que conocen, pero demuestran por su comportamiento que no han conocido nada de verdad. Eso es lo que dice el texto. Si alguno se imagina que sabe algo, que ha llegado al pleno conocimiento, que sabe todo, aún no sabe nada como debe saberlo. Hay tres palabras que se usan en el griego ahí para el conocimiento. Esas palabras que hablan sobre el conocimiento cognitivo, el conocimiento experiencial y la aplicación de ese conocimiento específicamente. Entre más uno sabe del Evangelio, no debería simplemente menospreciar a los demás. Entre más uno sabe del Evangelio, de la palabra de Dios, de la doctrina, de las convicciones bíblicas, más soberbia no debe haber en su vida, ¿cierto? Más debería más bien parecer al Señor Jesús. Entre más uno crece en su conocimiento, en su vida espiritual, más emulamos el carácter del Señor que nos salvó. Dice en 2 de Pedro 1, del 3 al 9. Fíjense bien cuántas veces habla del conocimiento, pero lo que sigue el conocimiento. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, es por el conocimiento de él, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, tantas cosas que vienen con la salvación, ahí dice. Luego dice en el 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a qué, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué debe haber en la vida de un creyente que crece en conocimiento, que crece también en dominio propio, que crece también en virtud, que crece también en amor, que crece también en ese afecto fraternal, en esa paciencia? Uy, eso nos cuesta, ¿no? Pero entre más conocimiento tengamos, a menudo más soberbios somos, más altivos somos, más menospreciamos a las otras personas. Lamentablemente el conocimiento sigue envaneciendo a muchos hoy en día. El autor Paul David Tripp, en el libro Llamamiento Peligroso, afirma, tenemos iglesias llenas de cerebros teológicos grandes y corazones enfermos. Sabemos mucho del conocimiento cognitivo, sabemos, pero tenemos corazones muy enfermos. ¿Cierto que sí? En muchas iglesias, especialmente de sana doctrina, aprendemos y leemos y estudiamos expositivamente la Biblia y todo, súper. Pero ¿cómo vamos con el amor? Porque el conocimiento en sí envanece. El conocimiento por sí solo es peligroso. Los versículos 1 y 2 afirman eso, es peligroso. A menudo estamos muy seguros de nosotros mismos, sin lugar a duda. Estamos muy seguros de que estamos en lo correcto con un poco de estudio, o en nuestra juventud, que los jóvenes creemos que sabemos más a veces, o porque nuestra cultura siempre ha afirmado nuestra posición, las personas que nos rodean afirman nuestra posición, entonces sabemos que estamos bien, pero tenemos una actitud despectiva hacia otras personas que no saben tanto como nosotros. Esa persona no sabe la sana doctrina como yo la sé. ¿Seguro que la sabes? ¿Seguro que la conoces? Esa persona no conoce a Cristo como yo lo conozco, y comienzan a gritar, a discutir sobre asuntos doctrinales. No, no debe ser así, hermanos. Sabemos que ellos no aplican las cosas como las aplicamos nosotros. Nos medimos a base del proceso espiritual de otros en lugar de mirar a Cristo. Dice en 2 de Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos, comparándose consigo mismos, que dicen no son juiciosos,
Eso no está bien, eso no hacen bien. Entre más aprendo, más debo saber y reconocer lo poco que realmente sé. Es asombroso. Hace décadas, cuando estaba apenas comenzando en el ministerio, yo sabía mucho más que hoy en día. Hace décadas, cuando solamente había leído la Biblia una, dos, tres veces, sabía mucho más que ahora, ya después de 30, 40 veces. Hace décadas, cuando apenas estaba enseñando la Biblia y compartiendo principios, yo sabía exactamente cómo criar a los hijos. Y luego tengo a las mías, a mis hijas. Uno sabe, que no sabe, no se da cuenta. Ninguno de nosotros ha llegado al punto de decir que sabemos todo lo que deberíamos de saber. Tengamos cuidado ahí. Incluso si sabemos, puede ser que no sepamos qué hacer con lo que sabemos. Entonces el amor que dice, perdón, el conocimiento envanece. Pero hay otra mitad del versículo 1, dice, el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué es eso? El conocimiento, como dice el autor Hodge, el conocimiento divorciado del amor tiende a inflar la mente, se vuelve vano y se envanece. El amor por otros es lo que hace bien y deja un impacto en sus vidas. No solo es lo que uno sabe, es el amor por esa persona, es la marca de un verdadero creyente. Como dice en 1 de Juan 4, hemos leído muchas veces este texto. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor por Dios es lo que importa ante Dios. Versículo 3 dice de nuestro texto, 1 Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. A mí me encanta este versículo. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. 1 Corintios 16:22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El que no amare al Señor sea anatema. O sea, lo que importa no es tanto que sepamos sobre el Señor, sino amarlo al Señor, es conocerlo al Señor, andar con Él. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ese amor de Dios por nosotros es lo que afirma y apodera nuestro propio amor por Él y por otros. Jesús dice también en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Hemos oído este versículo, hemos hablado sobre este versículo y este pasaje y ambos, pero en la práctica muchas veces pensamos que van a saber que somos discípulos de Cristo por nuestro conocimiento, todo lo que sabemos, y no. Es bueno saber, es bueno crecer, debemos añadir a nuestra fe eventualmente también conocimiento, debemos crecer en el conocimiento y la gracia del Señor, como dice en 2 de Pedro 3:18, pero nosotros, ¿qué debemos saber? La marca de un creyente es el amor es lo que edifica. O sea, no se trata tanto de lo que tú conoces, sino a quién tú conoces, y más, ser conocido por Él. Ahí se trata la vida cristiana. Los que aman a Dios lo aman porque saben que Él les ama y ellos siempre amarán a sus hermanos. Es la marca. Entonces nosotros hemos visto que solo hay un Dios. Hemos visto que el amor, el conocimiento envanece, el amor edifica. Número 3, y por último, la libertad cristiana es una gran responsabilidad. La libertad cristiana es una gran responsabilidad. Volvamos a ver los versículos 9 al 13. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Los que estamos en Cristo somos libres de verdad. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen eso? La mitad más o menos. Voy a darles otra oportunidad. ¿Cuántos de ustedes creen que somos libres en Cristo? Un poco mejor, sí.
En Juan 8:32 Jesús dice, conoceréis la verdad os hará libres. Más adelante dice, y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Versículo 36. ¿Somos libres de qué? Libres del pecado, libres del temor, libres de la condenación, libres de la muerte, libres del poder de las tinieblas, libres del poder de Satanás. Somos libres en Cristo. Amén. Debemos aprender a vivir en esa libertad. Pero la libertad también, si no tenemos cuidado, puede ser un tropezadero para otros. ¿Tropezadero qué es? Es un estorbo, es un obstáculo en el camino. No todos tienen ese conocimiento y su conciencia se puede contaminar fácilmente. Hay quienes asocian una cosa con la otra y aceptarla a la una sería como aprobar a la otra. Hay también mucha cultura que está en juego cuando hablamos sobre la libertad cristiana y es esta idea del buen uso de la libertad. Ahí en Estados Unidos, ellos predican mucho contra fumar cigarrillo y fumar, tomar drogas y tomar alcohol y vino, cerveza, lo que sea. Ellos predican mucho contra esas cosas. Y yo creo que esas cosas sí dañan el cuerpo, pero hay muchos que elevan eso a al nivel de pecado capital, pecado mortal. ¿Sí? Dice, si tú fumas, si tú tomas, entonces vas para el infierno. En Inglaterra, en Europa, no hablan tanto contra esas cosas. De hecho, leí una historia en una biografía de Charles Spurgeon, el príncipe de predicadores, como dice, ahí en Inglaterra. Él estaba ahí sirviendo en Londres, compartía mucho con algunos hermanos y ese hombre era poderoso para predicar, pero también fumaba ¿cómo se llama eso? La pipa y también otro que era un rollo grande, el tabaco, ¿sí? ¿Mm? Habano, habano. Bueno, habano. Su pipa. Curioso. O sea, para mí es un poco curioso porque yo vengo de una cultura donde eso es pecado. Entonces, bueno, él estaba ahí sirviendo siempre y un amigo suyo a la distancia, obviamente eso fue mucho antes de las redes, un contemporáneo que servía en Estados Unidos se llamaba D.L. Moody. ¿Se han escuchado de él? Entonces, D.L. Moody fue un día para conocer a este gran predicador, Charles Spurgeon, y llegó a su puerta. Entonces, Charles Spurgeon abrió la puerta y miró porque ahí tenía la pipa. Y la primera interacción entre D.L. Moody y Charles Spurgeon dijo D.L. Moody, yo no entiendo cómo un hombre de Dios puede estar haciendo algo así. Pues Charles Spurgeon veía a D.L. Moody, que era un hombre bastante rotundo, tenía una figura bastante redonda. Era muy gordo, más que Charles Spurgeon. Y tenía su peso. Pero él era grande, grande. Entonces, Charles Spurgeon dijo, yo no puedo entender cómo un hombre de Dios puede hacer esto, porque para ellos era un pecado hasta mayor la glotonería y estar así. Pero hay muchas cosas que entran ahí y a veces estorban que otros escuchen la palabra. Pues yo personalmente no tomo nada de alcohol, yo ni una gota. Yo creo que es un camino muy peligroso. Yo creo que no es sabio, dicen Proverbios. Yo creo que tiene muchas cosas contra la salud. También yo vengo de una familia de muchos alcohólicos y yo digo, no, pues ¿para qué? Ni siquiera, nunca he probado ni siquiera la cerveza, el vino, nada. Yo digo, no, ¿para qué? Para mí es algo que no me llama la atención y no me edifica, nada de eso. Entonces yo digo, no, pues yo no. Pero imagínense, uno dice, no, pues yo tengo libertad en Cristo, voy aquí a tomarme unas cervezas en la tienda y ustedes pasan por la tienda de la esquina, me ven a mí con 4 botellas de Corona ahí, o Pilsen, o Águila, yo no sé, y ni sé cuál es mejor, pues ahí está. Y ustedes me ven a mí y dicen, ¿ese es el pastor? Aarón. Hay algunos que de pronto vienen de una vida que por fin están superando el alcoholismo. Y dicen, no, pues si el pastor Aarón lo puede hacer, entonces yo sí. Entonces ahí toman
Y toman y toman y toman y no paran y luego su conciencia es herida, pero también habría hecho caer a un hermano. Y es algo curioso porque uno como cristiano, algunos dicen, los cristianos pueden tomar alcohol, los cristianos pueden fumar marihuana, los cristianos pueden bailar. En esa cuestión del baile ayer en el instituto, yo les compartí que algunos me han preguntado, ¿los cristianos pueden bailar? Y yo digo, algunos. Yo no sé bailar. Yo no tengo esa capacidad, yo no tengo un buen ritmo. Pero hay muchas cuestiones ahí. Pero la verdad es que estamos haciendo la pregunta incorrecta. Si uno puede o no puede, es la pregunta incorrecta. Pues como dice, solo Dios salva y somos libres en Cristo y tenemos conocimiento, pero nos lleva al amor. El buen uso de la libertad necesariamente debemos considerar el amor por nuestros hermanos, porque no todos tienen ese conocimiento. Su conciencia se puede contaminar fácilmente. Y entonces cuando nosotros vamos a hacer algo que pueda ser piedra de tropiezo para otro, no es amar. Es no amar a nuestro hermano, es jactarnos de nuestro conocimiento en soberbia, en lugar de edificar a nuestros hermanos en amor. ¿Cómo es pecar contra la conciencia? Es creer que algo está mal y hacerlo de todos modos. Es dudar sin tener fe. Vimos en el texto de Romanos 14, la lectura de hace unos minutos. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hay muchos asuntos que no son en sí pecado, pero por la conciencia de uno, por las dudas de uno y por la convicción de uno, le es pecado. Y ahí en ese contexto vuelve a hablar sobre la libertad, sobre la comida específicamente. Y también aplica la idea de días especiales, días para celebrar a Cristo. O sea, por ejemplo, guardar el sábado. Algunos lo hacen para el Señor, pues que lo hagan, amén, gloria a Dios. Y otros dicen todos los días son para el Señor, amén, que lo hagan para Dios. Pero que estemos plenamente convencidos en estos asuntos que no tienen, digamos, relevancia primera para la doctrina, sino secundaria. Entonces no juguemos con las conciencias de otros. Según de Corintios 4:2, el apóstol Pablo dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esa conciencia humana que, o sea, dice Pablo, yo no quiero poner obstáculo para que otros crean el mensaje. Yo no quiero ser la razón que algunos no quieran escuchar el Evangelio. Dije también en el instituto ayer que algunos no quieren oír el Evangelio porque no les gusta el mensaje, pero muchos más no quieren oír el Evangelio porque no les caen bien los mensajeros. Y es mucho lo que pasa ahí. Todos los días alrededor de todo el mundo hay algunos que dicen, no, pues lo que dice de pronto me llama la atención, pero su forma de vivir, su forma de portarse entre sí, su forma de tratar en los negocios y en esto, en lo otro, no me parece. Entonces, no, gracias. Para el creyente existe un equilibrio entre ejercer la libertad por nuestro conocimiento y tomar en cuenta la conciencia más débil de nuestros hermanos. Cuando permites que tu libertad dañe a tu hermano, lo hieres y le haces un daño pesado, y no solo eso, tu libertad puede hacer que otro peque, y cuando tú haces que él peque, también tú pecas contra Cristo. Eso es lo que nos dice el texto en versículo 12. Hay tres pruebas para manejar las áreas grises dentro de la libertad cristiana. Primeramente, la prueba de utilidad. Primera de Corintios 6:12, lo vimos hace un mes. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. No todas las cosas convienen, no son útiles, no tienen provecho, digamos. Entonces hay algunas cosas, uno dice, yo sí tengo libertad, pero ¿me hace algún bien? ¿Es útil para mí? La segunda prueba, la prueba de autoridad. Tanto en 1 Corintios 6 como en el 10 vemos, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, no va a tener el señorío sobre mi vida, no me va a controlar. Algunos dicen, no, pues entonces yo estoy convencido que tomarme una copa de vino con la comida no es un pecado. Yo estoy convencido. Pero luego una copa se convierte en otra y otra
y otras cosas, y otras cosas. ¿Y qué pasó? Se dejó dominar por algo. Se dejó señorear por algo que no sea el Señor. Entonces la prueba de autoridad. Y la prueba también, la tercera, de caridad. Primera de Corintios 10, 23 y 24 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Amar a mi hermano. Tener esa caridad por mi hermano. ¿Cómo es el buen uso de nuestra libertad? La libertad griega y carnal y mundana hoy en día es hacer todo lo que uno quiere, incluso a costo de otro. No dejar que nadie le diga, no hagas esto o haz aquello. No, yo soy mi propio hombre, yo soy mi propio Dios. Incluso en Cristo, algunos tienden hacia ese tipo de libertad. Yo soy libre, pero como dice en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Fuimos libertados de ese pecado. Ya no volvamos como esclavos otra vez de lo mismo. La libertad cristiana es limitar todo lo que uno podía hacer para edificar más bien a otros. Vimos al inicio del culto en Gálatas 5:13 que vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no es una cuestión de si está bien o mal, sino de amor, de edificación. No queremos ser culpables de debilitar la fe y arruinar la vida cristiana de un hermano. Cuando dice aquí en 1 Corintios 8 y también en Romanos 8 que vas a hacer perder un hermano. Dice en el 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. No es un sentido de una perdición eterna en el lago de fuego, o sea, no es que se perdió la salvación. La palabra que se usa ahí habla de una destrucción, una caída. Habla sobre algo aquí en esta vida que uno se desanima, se cae, se aparta del Señor y uno puede hacer perder a un hermano. Es decir, no que se pierda la salvación, porque de eso no se trata. Se trata de perder su firmeza, se trata de perder su ánimo, se trata de perder su propósito en el Señor. Y uno dice, pues, ¿valió la pena ejercer tu libertad a costo de los demás? No, porque el amor establece los límites de la libertad cristiana. ¿Estás más dispuesto a limitar el evangelio o delimitar tu propia libertad personal? En conclusión, hermanos, aprendamos a discernir entre los diferentes niveles de doctrina. No todo tiene la misma importancia. Amén. Hay doctrinas esenciales, fundamentales. Si uno niega un punto de esa doctrina, no puede ser creyente porque son esenciales para el evangelio. ¿Cómo qué? La inspiración de la escritura. Es por ahí que conocemos a Dios, que conocemos el plan de Dios para salvarnos. La deidad de Cristo, esencial. La Trinidad, esencial. La salvación solo por la gracia, por medio de la fe en Cristo, no por obras, esencial. La muerte, resurrección de Cristo es una doctrina esencial y la existencia, los milagros que Dios de verdad salva y resucita a los muertos espirituales para vida eterna, esencial. Si uno niega esas cosas, contamina el evangelio y se convierte en otro evangelio que no es evangelio. Esas buenas nuevas se convierten en malas. Pero hay otras convicciones bíblicas. Los detalles de la escatología. O sea, ¿cuándo vuelve el Señor? ¿Cómo será? ¿Qué papel tiene la nación de Israel? Y pues si esto, el otro, y el milenio y rapto, y hay algunos que se enfocan en eso para durante toda su vida y chévere estudiar eso. Les animo a estudiar eso. Pero no es una doctrina esencial. Entre la misma iglesia hay diferentes perspectivas sobre eso. Y está bien. Somos hermanos en Cristo. Amén. Hay otras convicciones bíblicas sobre la neumología, es decir, la doctrina del Espíritu Santo. ¿Cómo son los dones hoy en día? O sea, si el Espíritu Santo sigue haciendo lo mismo que hacía en el primer siglo o no, y si el don de lenguas es para hoy o no, pues, si esto es para hoy o no, y hay mucha confusión en eso, pero en últimas, ¿qué es? Es una doctrina secundaria, es una convicción, nomás, no es una doctrina esencial, fundamental para la fe. Tenemos hermanos en Cristo que tienen una postura diferente que nosotros. Nosotros aquí, pues,
No andamos en el piso, pues moviéndonos como pescados fuera del mar, no, no hacemos eso, creemos que esa no es una manifestación del Espíritu. Hay algunos que están convencidos que Dios obra de esa forma, a menos que no cambien el Evangelio. Podemos ser hermanos en Cristo y un día estaremos juntos por la eternidad. Amén. Y hay que saber diferenciar. Sí es importante la convicción bíblica, pero no es de primera importancia. La eclesiología, cómo deberíamos estructurar la iglesia. Si es un pastor, si son varios pastores, si es un presbítero, si es organización congregacional más bien, si deberíamos bautizar por inmersión o simplemente por aspersión. Esos temas son temas importantes, pero secundarios. Sí, sí saben la diferencia ahí, la soteriología, o sea, es decir, el evangelio no se cambia, pero esa cuestión del calvinismo, arminianismo, el pastor dijo que hay una tercera opción, ¿cuál es esa tercera opción? Es un asunto secundario, a menos que no cambiemos el evangelio. Y luego entran preferencias personales, tercer nivel, vestimenta, música, versiones de la Biblia, otras cosas que sí me gusta de esta forma, no me gusta de esa forma. Algunos dicen, uy, esta luz es diabólicas. Es una preferencia. No me gusta la marca Behringer de los parlantes. Yo creo que Dios quiere que usemos otra marca diferente. Es preferencia. Estas sillas negras. ¿Por qué la pared está negra? Ay, no. Preferencia. No tiene ninguna relevancia bíblica. No tiene ninguna base bíblica. Es simplemente la forma de hacer las cosas. Cultura. Solemos volver al egoísmo, inclusive en la vida cristiana. Lamentablemente creemos a veces que sabemos más que otros y demostramos más bien que no sabemos nada. Uno juzga y señala la inmadurez de otros y demuestra más bien su propia inmadurez. Uno se aísla porque otros no son tan espirituales, pero en últimas demuestra que tampoco tiene el espíritu. Uno se goza de la vida para sí mismo y no para otros y demuestra más bien una vida triste, vacía y solitaria. Es una ironía, ¿no? Que a veces pensamos que estamos mejor que otros, pero es una vida egoísta. La libertad cristiana nos libra del egoísmo, se goza del evangelio y busca el bien del otro. Amén. Si somos libres en Cristo, vivamos en esa libertad, no volvamos a la esclavitud, pero tampoco pisoteemos la conciencia de nuestros hermanos más débiles. Sirvámosles más bien. ¿Son más importantes para ti tus derechos, libertades o la edificación de tus hermanos? Algunos hoy siguen esclavizados por el pecado y la culpa. Hoy por hoy no tienen libertad, no han conocido el Evangelio, tienen un conocimiento cognitivo de que Dios existe, que Jesús murió en la cruz, pero no lo conocen de verdad. Y hoy te invita a conocerle. Hoy te invita a ti a descubrir libertad de verdad. Y dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres del pecado, libres de la condenación, libres de la culpa, libres de la muerte eterna, libres. Si tú quieres eso, lo único que tienes que hacer es mirar a Cristo. Ve lo que Él hizo por ti en tu lugar. Sufrió la pena de muerte que nosotros merecíamos pagar para darnos el regalo de la vida eterna. No es por obras nuestras, no es por ser buenas personas, es simplemente por la gracia suya, es favor inmerecido que recibimos por fe, creer. ¿Estás dispuesto a tomar ese paso? Porque solamente en Cristo hay salvación. Yo no salvo, esta iglesia no salva, solo Cristo salva. Entonces, si aún no has nacido de nuevo, descubre esa libertad en Cristo. Si aún tienes preguntas, antes de salir hoy, tú puedes hablar con nosotros y queremos aclarar esa duda. No tienes que salir sin saber 100% cuál será tu destino final, que tus pecados sean perdonados, que tú puedas experimentar la vida cristiana, la vida de libertad. No tienes que esperar más. Tú puedes tener esa certeza hoy porque no depende de acumular muchas buenas obras, no, depende de lo que ya hizo Cristo por ti. Solo tienes que arrepentirte y creer. Amén. Cristiano, vivamos en esa libertad y usémosla bien para otros. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y por confrontarnos hoy, ese egoísmo que a veces llega hasta a nuestro cristianismo, ese egoísmo que
predomina en el trato de los hermanos. Perdónanos, Señor, por no usar bien la libertad y ayúdanos a partir de hoy, no solamente envanecernos con más conocimiento, sino buscar el bien de los hermanos, no solamente crecer en lo que sabemos, sino aplicar lo que sabemos para bendecir a otros, para servir a otros y para glorificar tu nombre. Te pido, Señor, que seas glorificado en nosotros hoy, obra en tu pueblo y que seamos fieles a ti. En tu nombre te lo pido. Amén.